Muy buenos días con todos los presentes. El día de hoy, el grupo número 4 va a presentar la situación macroeconómica del país ecuatoriano. Este grupo va a estar conformado por los siguientes delegados. Mi nombre es Obregón Rivera Brian Francesco. Mi nombre es Hernández Cárdenas Tatiana Mercedes. Mi nombre es Félix Ortega Yanela Yosetti. Mi nombre es Cueva Lozano Brenda Geraldine. Mi nombre es Díaz Picón Armando Agustín. Y sin más que decir, continuamos con el video. La República de Ecuador. La República de Ecuador se encuentra en el continente americano, para ser específicos en el continente de América del Sur. Su capital es la ciudad de Quito. Cuenta con una población de 17.023.000 habitantes, con una superficie de 256.370 kilómetros cuadrados. La moneda oficial de la República de Ecuador es el dólar estadounidense y el euro. A su vez, pertenece a diferentes entidades, entre las más resaltantes la FMI, la OEA y la ONU. El PBI del Ecuador desde el año 1961 hasta el año 2019. Como podemos apreciar en el siguiente cuadro, el PBI de la República de Ecuador ha tenido un cambio drástico y considerable, específicamente en el año 1974 y en el año 1999, donde en el año 1974 tuvo un crecimiento considerable, teniendo un aumento económico durante la década de los 70 hasta los 80. Luego de ello, tuvo un déficit y un decremento en su PBI, llegando a tener un menos 5,6% en el año 1999, teniendo una crisis económica. Ya desde el año 2000 hacia adelante, se mantuvo constantemente a un nivel que se podría considerar a una economía estable en la República de los Países. Como podemos apreciar en los siguientes cuadros, podemos ver el PBI anual de cada año del país o la República de Ecuador y el PBI per cápita, donde podemos apreciar que el Producto Interno Bruto del Ecuador en el año 2018 ha crecido un 1,3% respecto al año 2017. Esto se va a tratar más que todo de una tasa de 11 décimas menor que la de dicho año, cuando fue del 2,4%. Ya en el año 2018, la cifra del PBI fue de 91.785 millones de euros, con lo que el Ecuador se posiciona en una economía mundial de 196 países en el puesto 62. Ya el valor absoluto del PBI de Ecuador cae en 537 millones de euros respecto al año 2017. En el PBI per cápita, el Ecuador en el año 2018 tuvo un total de 5.392 euros, 111 euros menor que el año 2017, cuando su PBI per cápita fue de 5.503 euros. Esto, para ver una evolución del PBI per cápita, resulta interesante poder mirar a años anteriores, específicamente en el año 2008, que el PBI per cápita del Ecuador solamente era de 2.901 euros. Como podemos apreciar en los siguientes cuadros, podemos ver la evolución del PBI de tasa de incremento a precios constantes de Ecuador, donde tuvo una variación considerable, teniendo 4 años específicos en una crisis económica, la más relevante en el año 1999. Pero también podemos ver que la PBI per cápita de Ecuador sí tuvo un crecimiento y a su vez estuvo constante, nunca se detuvo. Ese crecimiento ha sido considerable para mantener la economía del Ecuador en una posición estable. Ya para referirnos a la deuda pública del Ecuador, la deuda pública del Ecuador crece masivamente, ya que en el año 2018 fue un total de 42.005 millones de euros, donde creció 799 millones desde el año 2017. Esto cuando fue de 41.206 millones de euros.
Esta cifra supone que la deuda del PBI del 2018 de la República de Ecuador alcanzó un total de 45,78%, una subida de 1,16 puntos respecto al 2017, donde la deuda del PBI fue de 44,62%. Ya como podemos apreciar en los siguientes gráficos, la evolución de la deuda como porcentaje del PBI tuvo un cambio drástico. Comenzó de una manera formal desde el año 2000, pero fue cayendo poco a poco, llegando a su punto más bajo en el año 2012 con un total de 18,9%, pero ya en el año 2018 al 2020 se mantuvo en un total de 44,5%, considerando una deuda elevada para la República de Ecuador. Ya en lo que vendría a ser la evolución de la deuda en millones, la deuda de la República de Ecuador ha ido creciendo y se ha ido manteniendo en un crecimiento que hace y genera una problemática económica y política en la República de Ecuador, donde la deuda en el año 2018 fue de 42.005 millones de euros. Ya en el déficit de Ecuador, podemos apreciar lo siguiente en el siguiente cuadro respecto del año 2000 al 2018. En el 2018, el déficit público en Ecuador alcanzó el 3,13% del PBI, un porcentaje que lo sitúa en el puesto 124 de 189 países. Esto refleja el ranking del déficit respecto al PBI ordenado, desde el menor hasta el mayor, dado por el FMI. El Ecuador, durante los años, ha ido ganando una posición buena en esto que vendría a ser del déficit, ubicándose en el puesto 139, con un déficit del 4,46%. Ya en términos absolutos, el Ecuador registró un déficit de 1.100 millones de euros en el año 2018, inferior a lo registrado en el año 2017, que fue un total de 4.120 millones de euros. Ya el Producto Interno de Ecuador cae un total de 537 millones respecto al año 2017, ya que en el año 2018 fue un total de 91.785 millones de euros. Ya en el siguiente cuadro podemos ver la evolución del déficit con porcentaje y la evolución de déficit en millones. Como podemos apreciar, este déficit ha ido cayendo a lo largo de los años, específicamente en el año 2017, donde se encuentra en su punto más bajo de menos 8%, o para ser específico, del menos 7,95%. Pues Ecuador es una pequeña economía dolarizada que es bastante abierta y muy dependiente porque su economía tiene que ver con lo que es el petróleo. Por lo tanto, la economía sigue siendo vulnerable frente a las condiciones externas. La dolarización del régimen monetario de Ecuador limita las opciones de la política macroeconómica para responder a comisiones externas, por lo que se hace responsabilidad al recaído principalmente lo que tiene que ver con la política fiscal. Por consiguiente, podemos ver en el gráfico que en Ecuador hubo un aumento bruscamente hasta el 5,1% del precio interno bruto en el año 2009, en gran medida debido a la caída de lo que tiene que ver con las exportaciones de petróleo. Ahora les voy a hablar sobre las fuentes credenciales económicas. La actividad económica en Ecuador ya se viene exhibiendo un desempeño poco dinámico. Esto se debe al desacelerado aún más en el año 2018. Como podemos observar en el gráfico, en el año 2017 estaba con el 2,4% y en el año 2018 tuvo una caída de 1,4% que solamente quedó con el 1%. Esta situación responde a tres factores, que es la oferta, externos y demanda. Por la oferta,
La oferta muestra poca innovación, lo que se debe en parte a la escasa competitividad en varias materias de costos que no logran ser compensados con aumentos sostenidos, lo que tiene que ver con la productividad. Respecto a lo que es el sector externo, si bien las remesas han apuntado el ingreso y el consumo interno, la evolución de los precios que tiene que ver con el petróleo han generado importantes restricciones a la sostenibilidad fiscal. Y a su vez, por parte de la demanda, en la demanda agregada se advierte que se ha registrado, que ahí se ha podido registrar una desaceleración tanto en el consumo por los hogares y el Congreso o el gobierno y en la formación bruta de lo que tiene que ver con el capital fijo. También podemos tener en cuenta que las exportaciones se han incrementado en un porcentaje pequeño, que en el año 2017 ha estado con 0.7% y en el año 2018 con 0.9%. Ha incrementado entre esos 2 años 0.2% lo que es las exportaciones. Ahora les voy a hablar sobre 3 puntos importantes sobre las fuentes de credenciales económicas. La primera es la política económica. La política económica aplicada durante el año 2018 se centró en 3 ejes esenciales principales. Uno de ellos es estimular la demanda por medio del aumento del gasto fiscal corriente con el objetivo de poder así evitar una recesión. El segundo punto es conseguir el financiamiento, ya sea tanto interno o externo, necesario para lo que es poder cubrir los gastos y recaudaciones. Y el último punto es poder modificar lo que es incentivos a efectos de dotar una mayor innovación, lo que tiene que ver con el sector privado. El otro punto que voy a tocar es sobre la política fiscal. En el año 2018 la política fiscal ha logrado mejorar el resultado fiscal gracias a una sustancial disminución, lo que tiene que ver con el gasto capital, una contención, lo que es el gasto de salarios e incentivos, a pago de impuestos, lo que tiene que ver mucho con lo que es la renta. Por otra parte, se ha visto favorecida por el precio, lo que tiene que ver con el petróleo, que mostró una mejora en relación con los 2 años anteriores. El efecto del sector público no financiero se registró con el 1.2% de lo que tiene que ver con el precio interno bruto. Los gastos que más subieron en lo que es el precio interno bruto son 3, lo que tiene que ver con las compras derivados acerca de lo que es petróleo, que pasó de 5.5% básicamente al 7.5% del precio interno bruto, y los bienes y servicios pasó de 4.9% al 5.7%, y finalmente lo que tiene que ver los gastos de intereses, que pasó un aumento de 2.1% al 2.5%. Ahora les voy a hablar sobre la política monetaria. No hubo grandes variaciones en este punto. La oferta monetaria siguió ralentizando su crecimiento. Como podemos ver en el año 2007, M1 llega a ser la suma de lo que es efectivo en manos del público más el depósito a la vista. En el 2007 estuvo con 8.4 y en el 2018 aumentó del 3% más, que llega a ser en el 2018 tuvo con el 13.4%. En el 2017, M2, lo que es la suma del M1 más el depósito disponible con preaviso hasta 3 meses más el depósito de plazo hasta 2 años, estaba con el 10% en el año 2017 y en el año 2018 aumentó 5.7% más, que llega a ser 15.7% en el año 2018. En la evolución y el crecimiento del PBI real en Ecuador y América Latina,
se ve un impacto macroeconómico, en este caso sobre la crisis de Ecuador, sobre los principales canales de transmisión que se resumen en las respuestas políticas públicas impulsadas por el gobierno y sobre las líneas de acción de mediano y largo plazo que deberían formar parte de la agenda de las reformas para aumentar la productividad y la economía en el crecimiento inclusivo. Si bien es cierto, si se fijan en la tabla del crecimiento del PBI real, la variación interanual, en este caso dado a Ecuador, se ha venido en alza en un 8.2%, pero luego para los años, en los diversos años, solamente en el 2004 hubo un pico de 8.2%, luego bajó a un 2.2% y nuevamente hubo un alza del 6.4% para el año 2008 y así se ha ido dando, pero durante la pandemia en vez de aumentar ha ido en este caso de bajada, si bien nos damos cuenta, en un menos 11%. En el diagnóstico de los canales de impacto de la crisis de COVID, ¿cómo enfrenta Ecuador el shock? Si bien es cierto la economía ecuatoriana es altamente dependiente de la producción agrícola, se ve que también tiene relevancia lo que sería el petróleo, la refinación y la manufactura. En este caso, en el informe preliminar se estima que la caída de las ventas por facturación electrónica de manera acumulada entre los meses de marzo a mayo de 2020. Si bien es cierto, como se dan cuenta, para el sector de la agricultura y ganadería, de la caza, silvindustria y pesca, se ubica con un 10%, ¿no? Ese sería en este caso del Producto Bruto Interno por sectores. En el caso de manufactura sería el 12% y en la refinación de petróleo, refinación y minas en petróleo también en un 10%. Como también se ve que en el servicio doméstico hay un 0%, no es un 0, pero sí es menos del 2%, menos del 1%. ¿Sí? En la contabilidad de crecimiento en Ecuador en los años 1900 y 1990, según la metodología de los máximos cíclicos, dice: en el periodo de 1990 al 2019, el Producto Interno Bruto de Ecuador creció a una tasa anual en un promedio del 3%, con un crecimiento promedio del PBI per cápita que se situó por debajo del 2%, ¿no? En este periodo, en este caso, el país ha vivido diversos episodios de contracción y ralentización económica, es decir, que no ha habido un avance específico establecido, eso dado a las políticas económicas, ¿no? Asimismo, también por la crisis bancaria de entre los años de 1998 a 1999, con una fuerte caída mundial en los precios de petróleo, a la que se sumó un contexto, en este caso de shock o una crisis, ¿no? Originarios en Rusia y Brasil, desembocando una dolarización en la economía en los años 2000. Para los años 2000. El petróleo, en este caso, el precio del petróleo y resultado fiscal en Ecuador. El impacto de la caída de los precios del petróleo sobre las finanzas públicas y la balanza de pagos. Dice, la caída de los precios. En la caída de los precios, el petróleo tiene un impacto directo, ¿no? Es un impacto directo sobre las finanzas públicas de Ecuador, es decir, es uno de los productos que Ecuador en este caso prevé y que determina en gran parte la economía ecuatoriana. En este caso, cerca del 20% de los ingresos dependen directamente de la actividad petrolera.
De los principales desafíos que enfrentan los países ante la crisis del COVID-19 es el movilizar una gran cantidad de recursos económicos, lo necesario para responder a los efectos causados por el COVID-19, particularmente en Ecuador, debido al fuerte impacto que ha tenido en su economía. Las necesidades brutas de financiamiento que enfrenta la crisis en Ecuador para el 2020 representan cerca de 13.400 millones de dólares. Lo que se viene haciendo para contrarrestar la crisis en el país han sido: uno, buscar financiamiento externo adicional por parte de organismos multilaterales. Dos, buscar una reestructuración de la deuda externa, ¿no?, para reperfilar los pagos. ¿Y qué queda por hacer en el Ecuador para enfrentar la crisis? Creo que lo fundamental que debe guiar estas acciones es de atender las necesidades sociales más urgentes, ¿no?, y proteger a quienes están más expuestos al impacto de la crisis. También teniendo en cuenta que se debe preservar la estabilidad económica. En el ámbito doméstico se han adoptado medidas para reorientar el gasto público y de esa manera reactivar la economía del país. Se han puesto en marcha medidas para priorizar el gasto público, orientando recursos hacia las necesidades más urgentes y reduciendo los gastos en otros ámbitos que se han considerado de menor relevancia en el contexto actual. En el ámbito externo, el apoyo internacional está siendo fundamental, ¿no?, para generar recursos adicionales y contrarrestar de esta manera la crisis que viene causando el COVID-19. Uno de los canales fundamentales de financiamiento para el país proviene de organismos multilaterales y de otros países de manera bilateral que están concediendo préstamos al país del Ecuador. El endeudamiento público externo que proviene de prestamistas privados representa uno de los principales canales de financiamiento para muchos países. Por ejemplo, en América Latina, países como Chile, Guatemala, Paraguay, Perú y Panamá han acudido a mercados internacionales para financiarse durante esta crisis. Los esfuerzos que están realizando en el país demuestran la voluntad para avanzar en esta dirección, y la recientemente aprobada Ley de Ordenamiento de Finanzas Públicas, ¿no?, busca precisamente generar un marco de sostenibilidad de las finanzas públicas, ¿no?, que garantice la estabilidad en el mediano y largo plazo. La crisis de COVID-19 está teniendo un fuerte impacto sobre la recaudación tributaria en Ecuador. Sin embargo, el bajo nivel de ingresos fiscales es un problema estructural que el país ya arrastra antes de la crisis, ¿no? En este sentido, la recaudación tributaria como porcentaje de PBI representa en el 2018 un 21.1% en Ecuador. Los gastos tributarios en Ecuador fueron relativamente altos con respecto a otros países de América Latina y el Caribe. En el 2017 representaron el 4.7% del PBI y la mayoría provino de los impuestos generados al consumo, el 2.4%, y el impuesto de sociedades, 1.3%. Los recursos petroleros hacia un modelo de financiamiento estable y menos dependiente. Los recursos provenientes de la explotación del petróleo tienen un papel fundamental para las cuentas públicas en Ecuador, ¿no? Dadas las variaciones de los precios internacionales, los ingresos de petróleo han representado un promedio en el 2018 y el 2019 alrededor del 20% de los ingresos totales en el sector público.
los subsidios a los combustibles fósiles como porcentaje del PBI. En el contexto actual de la fuerte caída de los precios internacionales del petróleo, la cuantía dedicada a estos subsidios se ha reducido de manera importante, ¿no? Además, se ha iniciado un esfuerzo por hacer una mejor focalización de los subsidios a través de un nuevo mecanismo de regulación de precios. Uno de los ejes estratégicos fundamentales con los cuales el gobierno ha mostrado un compromiso fuerte es el de garantizar la continuidad en el esquema monetario vigente, ¿no? En esa línea, en los últimos meses, los organismos de control, el Banco Central de la Reserva de Ecuador y la Junta de Políticas y Regulación Monetaria y Financiera han implementado algunas medidas de política monetaria y financiera orientadas a mantener la sostenibilidad del sistema monetario del país. Mi nombre es Brenda Cueva y mi tema a exponer es Ecuador, un buen lugar para invertir. De acuerdo con los datos de la Comisión Económica de América Latina, CEPAL, la economía ecuatoriana se encuentra entre las mejores de desempeño económico de América Latina. Ecuador ha ido liberalizando el clima existente para inversiones a través de la apertura de zonas francas, permitiendo y estimulando más la importación temporal, y aumentando incentivos disponibles para la inversión en industria nacionales existentes. Mientras que la mayoría de fuerza laboral es empleada en el sector agrícola y la mayoría de bienes elaborados están destinados para consumo doméstico. El gobierno está tratando de estimular mayor desarrollo técnico e industrial. Ecuador tiene las reglas claras. La Constitución promueve la inversión privada en la economía, garantiza la libertad de las empresas y obliga al Estado a estimular la libre competencia y los mercados competitivos. Asimismo, estipula la protección de las propiedades privadas y garantiza el cumplimiento de los contratos. Por otro lado, se permite que los inversionistas nacionales y extranjeros del sector privado, mediante concesiones o la privatización de empresas estatales, adquieran responsabilidades en temas como la construcción y manejo de obras públicas, como carreteras, puertos, entre otros, y el abastecimiento de los servicios básicos de agua potable, la energía eléctrica y las telecomunicaciones, los mismos que en la actualidad son manejados por el Estado. La ley ecuatoriana también establece que los inversionistas nacionales y los extranjeros deben ser tratados por igual ante la ley y deben otorgárseles los mismos derechos. A pesar de que las políticas comunes hacia naciones no miembros de la Comunidad Andina y de la Asociación Latinoamericana de Integración han sido discutidas, no se ha llegado a ningún consenso alguno, y cada nación aún es responsable para implementar sus propias políticas de desarrollo. Razones por las que Ecuador es atractivo para las empresas. Ecuador tiene una ubicación privilegiada e infraestructura para aprovecharla. El país se sitúa al norte de América del Sur, sobre la costa del Océano Pacífico, lo que otorga una posición estratégica dentro del continente por su acceso directo al Océano Pacífico. Esta posición es aprovechada con una buena infraestructura portuaria. Tiene ubicación estratégica en la mitad del mundo, latitud 0 de la línea ecuatorial. Clima megadiverso, con más de 81 microclimas. Ubicado en una de las áreas agrícolas más productivas del mundo,
con condiciones climáticas estables, en temporadas húmedas y secas definidas. Zona con mayor cantidad de horas luz directas al día. El país con la más alta concentración de ríos por kilómetro cuadrado en el mundo. El sistema portuario de Ecuador está compuesto de 7 puertos estatales y 10 muelles privados, especializados en carga general y petróleos.